En un principio se comentaba que esta podía ser una hepatitis como que fulminante, ¿no? El término que pusieron asustaba. Fulminante lo relacionamos quizá a muerte, ¿no? Y realmente, como bien dice el doctor Sergio Díaz, pues hay que hacer una diferencia importante entre una hepatitis y una hepatitis francamente fulminante, que su característica principal que mucha gente se preguntara es que estos niños con hepatitis fulminante, que no estamos hablando específicamente de esta patología que inició ahora, es que tienen principalmente dos datos clínicos. Uno son alteraciones neurológicas asociadas y dos alteraciones en la coagulación que son muy importantes, que siendo una hepatitis A, B, C, D o la que sea, con estos datos clínicos entra dentro de esta calificación, podemos llamarle de una hepatitis fulminante. Entonces, para la gente que se quedó con esta idea que se inició en un principio, pues yo creo que no es correcto, ¿no? Hepatitis, yo creo que hay muchísimas causas, pero bueno, el término de fulminante es lo que deja yo muy claro, porque muchas mamás en el consultorio hablan y si le da hepatitis se va a morir y por ahí no va la plática, ¿no? Y yo quisiera abrir sobre la mesa, que me parece que puede hacer algo de ruido la pregunta, saber si el COVID es parte de, es origen de, causa de, o no hay una relación entre COVID y esta nueva, digamos, patología a nivel mundial. O sea, que si tiene alguna asociación con la vacuna. Sí, la pregunta COVID. sobre la mesa. Sí. Pues hay varias teorías o hipótesis que se han estado pues cuestionando sobre la causa de esta nueva hepatitis, porque como sabemos, pues todavía no existe exactamente como la definición en tal de confirmación, ¿no? Entonces, dentro de los estudios o hipótesis que se están generando, sí sale en duda si el COVID es alguna de las causas. Y lo que se ha visto es que en poco, como en un 15% de los casos que han salido con hepatitis, el 15% han salido positivos para COVID, ¿no? Entonces podría sí tener un poco de relación a la infección, pero también en otros casos no sale positivo, pero estuvieron expuestos previamente a este virus, ¿no? Entonces se sospecha o que podría ser una coinfección, que tengamos el virus de SARS-CoV-2 más otro virus y con esto se haya potencializado y por eso es que esté ocasionando como estos casos de más gravedad. La otra hipótesis es que el que hayamos tenido previamente el COVID se haya quedado una parte del virus en el tracto gastrointestinal y que esto esté haciendo que tengamos como el sistema inmunológico activado y cuando llega otro virus tengamos una respuesta mucho más fuerte. Y la otra que se llegaba a sospechar, pero es la que menos se ha visto, es que tenga alguna asociación con la vacuna. Realmente estos casos se han presentado sí en niños, pero principalmente entre los 2 y 5 años de edad, por lo que esta vacuna no se había aplicado en estos niños. Entonces es casi, o sea, es la que menos se sospecha que esté relacionada a la vacuna porque estos niños no estaban vacunados. Entonces sí podríamos tener una relación con el COVID y la otra es que también con este tiempo de pandemia, estos 2 años, normalmente los niños están expuestos, que vamos a hablar al adenovirus, que es una de las principales causas, que hasta un 80% de los casos que han salido positivo hemos tenido este aislamiento. Y el adenovirus no es un virus nuevo, es un virus súper conocido. De hecho, es de los principales virus que causan infecciones en los niños, tanto de infecciones de vías aéreas superiores como gastrointestinales. Entonces, podría ser que en el aislamiento de estos 2 años, los niños, obviamente, al no estar en contacto, disminuyeron la exposición a este virus y entonces ahorita están teniendo mucho más exposición y también se sospecha que sea por esto que tengamos una respuesta más fuerte o 2, que haya un nuevo serotipo de adenovirus, ¿no? Que esa también podría ser. Entonces, hay como varias hipótesis, pero sí el SARS-CoV-2 es una de ellas. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online.
Transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación por profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Te invitamos a que nos escuches por todas las plataformas digitales, que toques esa campanita y que te pongas en contacto con nosotros y que hagas tus preguntas. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales Nájera, que es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi co-conductor, al doctor Santillán, quien es médico de primer contacto y se encuentra aquí haciendo base en el Hospital Español de México. Y también nuestro co-conductor, el famoso doctor Eugenio Salgado, quien es médico pediatra neonatólogo y que está aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Así es, Doc. Buenos días, gracias por la invitación, como siempre. Es de los más antiguos colaboradores de este programa. Hoy tenemos el honor de tener como invitados a la doctora Gabriela Estefanía Valdés de la Torre, que es especialista en pediatría y también tiene una subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría o dice curso, tiene curso intensivo de prevención y control de infecciones para la prevención de infecciones en el St. Jude Children's Research Hospital y médico asociado de infectología pediátrica del Hospital Español de México, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, profesor colaborador del módulo de infectología y parasitología del segundo año de la especialidad de pediatría del Hospital Español de México. Hola, muchas gracias por la invitación. Y al doctor Sergio Díaz Madero, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, gastroenterólogo pediatra y profesor de pediatría y de gastroenterología y de pediatría aquí en el Hospital Español de México y hace su base aquí en el Hospital Español. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera empezar con algunas preguntas. ¿A qué edad se debe de aplicar la vacuna de la hepatitis A? Le quisiera preguntar a Sergio, ¿a qué edad se debe aplicar la vacuna de la hepatitis A? Bueno, pues antes que nada, nuevamente gracias por la invitación y muy buenos días. Buenos días. La vacuna de hepatitis A es una vacuna que es importante señalar que no es parte esencial de nuestro esquema nacional de vacunación. O sea, no es parte de la cartilla nacional y por lo tanto muchos niños en México no están vacunados contra hepatitis A. La vacuna está indicada siempre que se pueda aplicar, o sea, para todas las personas que deseen vacunar a sus niños, y se debe aplicar desde el año de vida. El esquema de vacunación son 2 dosis, ¿sí? Con separación de 6 a 12 meses, es decir, se puede aplicar al año y medio, a los 2 años, y se tiene que aplicar un refuerzo de 6 a 12 meses después. Ok. Había algunas situaciones, sobre todo en Estados Unidos se desencadenó una tendencia que había autismo. Alguna vez se comentó, se hizo un programa sobre esto. Sí. Nos comentabas algo de eso. ¿Quieres comentar? Sí, el tema de autismo ya lo tocamos en algunas ocasiones previas y hay que volver a recordar que no existe una relación directa entre la aplicación de esta vacuna específicamente que hoy estamos platicando, que es hepatitis, con la relación del incremento que ha existido del autismo a nivel mundial. Quisiera preguntarle a Gabriela, ¿cómo te dicen, Gabriela o Estefanía? Estefanía, perdón. ¿Cuáles son las medidas? Pero antes quisiera presentar a mi compañero y amigo, al doctor Jaime Kleiman. Buenos días a todos. Maestro en ciencias, profesor investigador y perito en la materia.
que hace su base aquí en el Hospital Español y también en el Hospital Ángeles de las Lomas. Gracias a todos, buenos días. ¿Cuáles son las medidas de prevención para las hepatitis virales? Pues existen varias medidas de prevención. En sí hay solo hay pocas vacunas para algunos tipos de virus y también tratamiento, ¿no? Como lo comentó el doctor Sergio Díaz, es importante tener las vacunas completas. Tenemos vacuna para hepatitis A, que ya la comentó, y también tenemos vacuna para hepatitis B, la cual esta sí se encuentra en el esquema de vacunación y viene incluida en la vacuna hexavalente, que se le pone a todos los niños, 4 dosis en total. Entonces, para esos dos tipos de virus tenemos vacuna. Para el resto de las hepatitis, que es hepatitis C, D y E, no tenemos vacunas. Y para los otros virus que también más adelante vamos a estar hablando que nos podrían ocasionar hepatitis, tampoco existe algún tipo de vacuna. Entonces, como lo hemos visto los últimos años con esta pandemia, pues el adecuado lavado de manos. Normalmente estos virus se transmiten fecal oral o también por gotas respiratorias, entonces también el uso de cubrebocas nos sigue ayudando a prevenir todo este tipo de infecciones. Gracias. Le quisiera preguntar a Sergio, ¿la hepatitis aguda infantil siempre es grave? Bueno, ese es un tema, doctor, muy interesante porque creo que es el motivo que nos tiene reunidos hoy aquí, que desde el mes de abril aproximadamente se detectaron en Reino Unido y posteriormente en otros países, sobre todo en Estados Unidos, una serie de casos de una hepatitis que todavía no tenemos mucho conocimiento específico de la causa, que se ha visto pues un incremento un poco más de lo normal en los casos habituales de hepatitis aguda, particularmente en la población infantil. Estos casos tienen como particularidad que un porcentaje mayor al esperado se ponen más graves. Es decir, con una hepatitis A, que es digamos que la hepatitis que todo mundo conoce, el porcentaje de niños que se pone muy mal es aproximadamente el 0.1%, es decir, 1 de cada 1000 niños tiene una hepatitis grave que los lleva al hospital. El resto de los niños pues pueden pasar un cuadro a lo mejor sintomático, incómodo, pero lo pueden pasar en casa. Esta hepatitis no es la excepción, 90% van a estar en su casa, pero la proporción de niños que se han puesto graves es un poco mayor. Entonces más o menos el 10% de estos niños han llegado al hospital y un porcentaje de ellos han requerido incluso un trasplante de hígado o incluso pues han perdido la vida. Yo creo que, perdón que interrumpa, pero recordemos algo que es interesante y se puede prestar a la plática sobre la mesa, es que en un principio se comentaba que esta podía ser una hepatitis como que fulminante, ¿no? El término que pusieron asustaba. Fulminante lo relacionamos quizá a muerte, ¿no? Y realmente, como bien dice el doctor Sergio Díaz, pues hay que hacer una diferencia importante entre una hepatitis y una hepatitis francamente fulminante, que su característica principal que mucha gente se preguntará es que estos niños con hepatitis fulminante, que no estamos hablando específicamente de esta patología que inició ahora, es que tienen principalmente dos datos clínicos. Uno son alteraciones neurológicas asociadas y dos alteraciones en la coagulación que son muy importantes, que siendo una hepatitis A, B, C, D o la que sea, con estos datos clínicos entra dentro de esta calificación, podemos llamarle de una hepatitis fulminante. Entonces, para la gente que se quedó con esta idea que se inició en un principio, pues yo creo que no es correcto, ¿no? Hepatitis, yo creo que hay muchísimas causas, pero bueno, el término de fulminante es lo que deja yo muy claro, porque muchas mamás en el consultorio hablan y si le da hepatitis se va a morir y por ahí no va la plática, ¿no? Y yo quisiera abrir sobre la mesa, que me parece que puede hacer algo de ruido la pregunta, saber si el COVID es parte de, es origen de, causa de, o no hay una relación entre COVID y esta nueva, digamos, patología a nivel mundial. O sea que si tiene alguna asociación con la vacuna. Sí, la pregunta sobre la mesa. Sí. Pues hay varias teorías o hipótesis que se han estado pues cuestionando sobre la
causa de esta nueva hepatitis, porque como sabemos, pues todavía no existe exactamente como la definición en tal de confirmación, ¿no? Entonces, dentro de los estudios o hipótesis que se están generando, sí sale en duda si el COVID es alguna de las causas. Y lo que se ha visto es que en poco, como en un 15% de los casos que han salido con hepatitis, el 15% han salido positivos para COVID, ¿no? Entonces podría sí tener un poco de relación a la infección, pero también en otros casos no sale positivo, pero estuvieron expuestos previamente a este virus, ¿no? Entonces se sospecha o que podría ser una coinfección, que tengamos el virus de SARS-CoV-2 más otro virus y con esto se haya potencializado y por eso es que esté ocasionando como estos casos de más gravedad. La otra hipótesis es que el que hayamos tenido previamente el COVID se haya quedado una parte del virus en el tracto gastrointestinal y que esto esté haciendo que tengamos como el sistema inmunológico activado y cuando llega otro virus tengamos una respuesta mucho más fuerte. Y la otra que se llegaba a sospechar, pero es la que menos se ha visto, es que tenga alguna asociación con la vacuna. Realmente estos casos se han presentado sí en niños, pero principalmente entre los 2 y 5 años de edad, por lo que esta vacuna no se había aplicado en estos niños. Entonces es casi, es la que menos se sospecha que esté relacionada a la vacuna porque estos niños no estaban vacunados. Entonces sí podríamos tener una relación con el COVID y la otra es que también con este tiempo de pandemia, estos 2 años, normalmente los niños están expuestos, que vamos a hablar al adenovirus, que es una de las principales causas, que hasta un 80% de los casos que han salido positivo hemos tenido este aislamiento. Y el adenovirus no es un virus nuevo, es un virus súper conocido. De hecho, es de los principales virus que causan infecciones en los niños, tanto infecciones de vías aéreas superiores como gastrointestinales. Entonces, podría ser que en el aislamiento de estos 2 años, los niños, obviamente, al no estar en contacto, disminuyeron la exposición a este virus y entonces ahorita están teniendo mucho más exposición y también se sospecha que sea por esto que tengamos una respuesta más fuerte o 2, que haya un nuevo serotipo de adenovirus, ¿no? Que esa también podría ser. Entonces, hay como varias hipótesis, pero sí el SARS-CoV-2 es una de ellas. Interesante. Creo que muchas mamás en los consultorios quisieran que comentáramos sobre la mesa y la pregunta la dirijo al doctor Sergio Díaz de yo cómo sé como mamá que tengo un niño con hepatitis y debo de caer en este diagnóstico, cómo hago el diagnóstico y cuál es la manifestación clínica, porque vamos a empezar a tener muchos diagnósticos de hepatitis que antes teníamos y ahora generamos un poquito de miedo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar al doctor Sergio Díaz, en su experiencia en el consultorio, yo cómo sé, si yo fuera papá de un niño, cómo sé cuál es el inicio de esta patología, valga, lo habitual, y dónde yo podría recargarme con el médico, preguntarme, oiga doctor, ¿cree usted que estamos teniendo esta nueva cepa en casa? Pues mira, esa yo creo que es la pregunta más importante y yo creo que hablar de hepatitis entre nosotros que somos médicos creo que la entendemos muy bien, pero para el público general sí me gustaría puntualizar varias cosas. Primero, ¿qué es la hepatitis? Hepatitis no significa una enfermedad en particular, sino simplemente es un término que usamos para describir que el hígado está inflamado. Y las razones por las cuales se puede inflamar el hígado son muchísimas, ¿sí? Pueden ser las más comunes de las que estamos hablando ahorita son probablemente infecciones, la mayoría son infecciones por virus, pero también tenemos inflamación del hígado por medicamentos, en los adultos lo vemos más, pero inflamación por alcohol, es decir, cualquier agresión al hígado puede causar hepatitis. Ahora, hablando de la población infantil, el cuadro de hepatitis aguda casi siempre es asintomático o poco sintomático. ¿Qué quiere decir? Hay muchos niños que tienen infecciones por cualquier virus
Y nosotros no nos damos cuenta que tienen hepatitis hasta que por alguna razón les pedimos estudios de laboratorio y casi siempre es un hallazgo incidental. Decimos, ok, es que además de la infección, que no sé, a lo mejor tiene diarrea el niño, salieron estudios de laboratorio que están alterados e indican una posible hepatitis. Ahora, no quiere decir que la hepatitis sea el problema, sino que el hígado se inflamó por culpa del otro virus o de la otra infección. Ahora, en una hepatitis A, que es la que todos conocemos, el cuadro casi siempre comienza pues con malestar general, ¿sí? O sea, el niño se siente mal, puede o no haber un poco de fiebre. Un dato muy frecuente es que tienen mucho cansancio, ¿sí? Los niños se sienten agotados, no tienen la actividad física que suelen tener, tienen mucho sueño. Y bueno, pueden tener algunos datos gastrointestinales, pueden haber dolores abdominales, puede haber un poco de diarrea, puede haber vómito, y casi siempre unos días después empiezan ya los datos que todo el mundo reconoce como hepatitis, que es la coloración amarillenta de los ojos y de la piel. Casi siempre también asociado con evacuaciones o con heces un poquito más claritas o incluso blancas y con una orina un poco más oscura. Pero esto es muy importante, incluso en la hepatitis A no suele ser lo más común. En la población infantil, los niños con hepatitis que se ponen amarillos solo son el 10% de los casos, ¿sí? Este porcentaje va aumentando con la edad, entonces los adultos que tienen hepatitis A se ponen amarillos en una proporción mucho mayor. Pero entonces muchas veces identificar la hepatitis en casa es muy difícil, a menos que el niño se ponga amarillo. Pero hablando un poquito ya del contexto que nos preocupa de esta hepatitis aguda infantil, pues la gran mayoría de estos niños se pusieron amarillos y por eso es que nos dimos cuenta que tenían hepatitis. O sea que no es una condición sine qua non en los niños que se pongan histéricos, o sea que se pongan amarillos. De acuerdo, de hecho es más bien Raro. es lo más raro. Exacto. Yo O sea tengo que es una bien pregunta. importante. Tenemos como acabas de decir, casos de niños en los que la infección, ¿sí? Hablando de hepatitis infecciosa, principalmente viral, pasó totalmente inadvertida y la pregunta va con respecto a vacunación. ¿Es mandatorio pedir una prueba de antígenos para saber, número uno, niños que ya están vacunados o que la mamá no sabe cuándo los vacunó, si los vacunó realmente de hepatitis, o niños que ya han tenido la enfermedad, pero como pasó inadvertida, pues no se sabe? Entonces, cuando tenemos un cuadro sintomático de ictericia, casi siempre pedimos un panel viral. Claro. En las personas que están vacunadas, pues vamos a encontrar anticuerpos que indican que están protegidos. Eso se llaman anticuerpos de memoria. Exacto. Y tenemos anticuerpos de memoria. Pero hay anticuerpos que solamente se elevan en el periodo agudo de la infección, es decir, cuando el niño está enfermo. Entonces, esos son los que nos ayudan a diferenciar si esta es una hepatitis aguda por el virus que estamos buscando o si son anticuerpos protectores, ya sea porque lo padeció anteriormente o porque fue vacunado. De hecho, no sé si la cifra está actualizada y a lo mejor Estefanía nos podría decir un poco más, pero hasta donde yo recuerdo, en México, en los adolescentes, ya tenemos un porcentaje muy alto de gente que tiene anticuerpos protectores sin haber sido vacunados, alrededor del 80 al 90%. De hecho, O sea, hay una frase ahí es bastante de calle, ¿no? Que dicen que si la hepatitis fuera fluorescente no necesitaríamos Todos alumbrado como público, la ¿no? amibiasis. Sí, exactamente. es hablando un poco de la población, pero bueno. Doctor Díaz, si yo fuera papá y tuviera un niño con hepatitis, ¿en qué momento lo hospitalizaría? ¿Cuál sería el dato clínico para yo acercarme a mi médico y decirle, oiga, yo creo que esto se está poniendo mal? Bueno, por supuesto, ante todo niño que tenga una coloración amarillenta de los ojos, sobre todo, y de la piel, hay que ir a consulta, ¿sí? No hay que salir corriendo a un servicio de urgencias. La mayoría de las veces se pueden tratar sintomáticamente en casa, pero sí es muy importante que se les dé seguimiento pues por su médico de confianza. Los datos de alarma para saber que un paciente con hepatitis está grave y que puede requerir una atención en el hospital
son los que tú ya mencionaste hace un ratito, o sea, el niño que tiene alteraciones en su estado mental. ¿Sí? Quizá uno de los primeros datos de alteración en el estado mental que vemos en los niños es la alteración del ciclo de sueño y vigilia. Es decir, los niños están muy activos durante la noche y están más bien como dormiditos o muy tranquilos de día. Y eso pues puede parecer más o menos normal. Algunos niños presentan nada más una irritabilidad muy importante o empiezan a tener pues comportamientos que no son normales, ¿no? Algunos niños se ponen muy agresivos, otros niños se ponen muy inquietos o empiezan a hacer cosas que no estaban haciendo. Y puede pasar como que, bueno, a lo mejor se siente mal y por eso está actuando de esta manera, pero ante un niño que está histérico y cambia repentinamente su comportamiento hay que estar muy alerta. Y el otro es que empiece a presentar datos de sangrado, ¿sí? Que tenga sangrados por la nariz, que tenga manchitas, moretones en la piel de color morado o manchitas color rojo, que tenga sangrados intestinales o que tenga un sangrado en las encías, por ejemplo. Esos son datos de mucha gravedad y esos son los niños que sí tenemos que vigilar en el hospital. Okay. Ahora, ¿qué grado de transmisibilidad tiene, o sea, qué tan transmisible es para la gente cercana o la comunidad escolar este tipo de hepatitis? Bueno, esa es una pregunta muy importante, pero depende mucho de cuál sea el agente causal. Por ejemplo, si hablamos de hepatitis A, que es la que todos conocemos, pues la transmisión de una persona a otra en un contexto escolar es muy baja. No es nula, pero es baja. Porque la transmisión de la hepatitis A, como ya lo dijo Estefania hace un ratito, es por vía fecal oral. Es decir, a través de alimentos o agua contaminada con el virus, a través de la materia fecal de alguien más. Entonces es más difícil que se transmita masivamente en una escuela. ¿Sí? La hepatitis B o la hepatitis C se transmiten pues, ya sea por contacto sexual o por transfusiones sanguíneas, por uso de drogas intravenosas, compartir jeringas. Entonces, dependiendo de cuál sea el virus del cual estamos hablando, pues el factor de riesgo es diferente. Pero pues, a grandes rasgos, pues creo que las medidas de higiene de manos son las más importantes siempre. Y bueno, pues para los nuevos virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2 o este adenovirus, pues sabemos que la transmisión es más bien respiratoria. Y entre la duda de que todavía no sabemos bien qué es lo que está pasando, pues el uso de cubrebocas y la higiene de manos siguen siendo muy importantes. Entonces ya tenemos el antecedente de la actual pandemia que puede ser o no parte de un origen. Ya nos comentaron el doctor Díaz cómo hacer el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo para hospitalizar. Y yo quisiera preguntarle a la doctora Valdés, ¿existe diferencia en el tratamiento de una hepatitis a esta nueva hepatitis? ¿Hay algo diferente en el manejo para que la gente pueda entender dónde estamos parados, si es una hepatitis normal y qué esperar del manejo a comparación con esta nueva hepatitis? No, realmente hay muy pocos tratamientos en específico para la hepatitis, ¿no? Dependiendo del origen, como ya lo habíamos dicho, es el tratamiento, ¿no? Pero dentro de lo infeccioso específicamente, dentro de los virus, tenemos muy pocos tratamientos antivirales, pero para todas las infecciones virales. Ese es el problema que tenemos con los virus, que casi no hay tratamiento. ¿Es problema, perdóname por interrumpir, sí, ¿es problema para México o es no, problema para el mundo? Para el mundo, porque el problema de los virus, a comparación de las bacterias, es que tienen una capacidad de mutación altísima. Y es como lo estamos viendo estos 2 últimos años con el SARS-CoV-2, que nos están saliendo nuevas variantes y nuevas variantes y nuevas variantes. Entonces, ese es el problema que tenemos con todos los virus. Unos más que otros, pero están cambiando constantemente. Entonces, no hay un tratamiento que le podamos estar dando, porque si ya le estamos dando, cambia y ya no nos sirve. Entonces, por eso es tan difícil, 1, las vacunas, y 2, tener un tratamiento en específico. Entonces, dentro de los virus que conocemos que normalmente nos causan hepatitis, no hablando específicamente de esta nueva, ya tenemos tratamiento para hepatitis B, ya tenemos tratamiento para hepatitis C, para hepatitis A no tenemos tratamiento, y para los otros virus tampoco hay un tratamiento en específico de, oye, voy a dar esto y mato al bicho, no hay. Entonces, normalmente vamos teniendo, el tratamiento es dependiendo de los síntomas que vayamos teniendo, ¿no? Tratar de desinflamar ese hígado
con los medicamentos que tenemos, pero para desinflamar, para el sistema inmunológico que no esté atacando tanto el hígado, pero en específico un tratamiento no tenemos. Y otra pregunta sobre la mesa. Queda claro que el tratamiento es difícil, Sí. pero muy probablemente la mamá te va a preguntar en el consultorio qué le doy preventivo. ¿Considera usted que hay algo preventivo para poderlo ofrecer a la población? No, lo único es la vacunación, que ya dijimos, ¿no? Hepatitis B estamos bastante cubierta, la población mexicana, la verdad tenemos un alto porcentaje de cobertura, pero de la cartilla de vacunación. El problema que tenemos de la hepatitis A es que como no viene en la cartilla de vacunación, muchas personas no se enteran que existe esta vacuna. Exacto. Y por eso es importante como estarla mencionando de que se pone a partir del año de edad y hay que verificarlo. Y si no viene en la cartilla de vacunación, pues a lo mejor ir a nivel privado a poder conseguir esta vacuna. Esas son las únicas 2 vacunas que existen. Y para el resto son las medidas nada más como generales, ¿no? Lavado de manos, ¿no? Que esté bien lavada la comida, que esté bien cocinada, de preferencia nada crudo, ¿no? Como mariscos y todo esto. Dependiendo del virus, uso de cubrebocas, ¿no? Esto de estar en lugares abiertos nos ayuda muchísimo también para las infecciones. Una adecuada alimentación yo creo que es de lo principal, o sea, tener un adecuado sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el encargado de controlar las infecciones virales. Entonces, si tú tienes un sistema inmunológico bajo, estas infecciones son mucho más graves a que si tú lo tienes bien. ¿Y cómo podemos tener un adecuado sistema inmunológico? Pues todo, vitaminas y minerales vienen en la comida. Entonces, tener una adecuada dieta con los 5 grupos de alimentos, hacer ejercicio, ¿no? No tener tanto estrés. El estrés también es una de las principales causas de un sistema inmunológico bajo, pero pues nada más. ¿Y existe alguna relación entre la edad y la aparición de esta nueva patología? ¿Hay diferencias en los grupos de edad? Sí. ¿O estamos todos exactamente expuestos sin importar edad, sexo o demás? Pues de lo que se ha publicado hasta mayo, porque no tenemos en junio nuevos reportes, son niños menores de 16 años, pero sobre todo el pico es entre los 2 años y 5 años de edad. Normalmente las infecciones virales son mucho más comunes en los niños menores de 5 años, ¿no? Que es cuando apenas están exponiendo a todo este tipo de virus, van empezando haciendo defensas, están en contacto uno con otro, y a partir de los 5 años empezamos a disminuir esta cantidad. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver el que no hayan estado expuestos estos 2 años a todos estos virus que normalmente, comúnmente, están expuestos todos los niños. Pues ya empezaron a llegar varias preguntas, pero antes de mencionarles estas, yo tengo una específica y más o menos se habló de esto, ya estuvieron hablando de esto, pero sí me gustaría puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un niño en casa con hepatitis, lo más común es que ese niño esté conviviendo en casa con más gente, desde abuelitos hasta hermanitos Entonces, ¿cuál sería o qué aconsejarían como medidas de aislamiento posiblemente? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué tan sano o qué tan recomendable sería el reposo? Yo recuerdo que hace tiempo, no sé si se sigue haciendo, a la persona que tenía hepatitis la ponían en reposo y nada más. Y dietas ricas en dietas, carbohidratos, ¿no? exactamente. Era una costumbre. Entonces, no sé, sigue imperando eso del reposo. Pues estamos hablando de niños que en un momento dado, pues no los vamos a poder tener en reposo. Yo entiendo que muchas veces el mismo niño, como no se siente con ganas de hacer más actividades, bueno, pues se queda quietecito. Pero ¿qué tanto tenemos que restringirle a ese niño pues que haga cierto tipo de actividades? Que no corra, que no haga... Yo siempre he dicho que los niños que se sienten mal se están quietos. Así es. Yo por ejemplo, niños que tuvieron algún proceso quirúrgico, que tienen alguna convalecencia,
Dicen, oiga, tú trata de poner a un pequeño escolar o algo, somételo a la cama, Sale. lo tienes que amarrar, ¿no? Entonces le dice, mire, si su niño se siente mal, se va a estar quietecito. Si no, él solito va a marcar su ruta de descanso o eso. Pero si el niño se siente bien, pues va a tener ahí, Claro. él solo va a marcar su actividad. Porque hemos visto niños que se están recuperando y a los 2 días de algún posoperatorio ya le quieren dar hasta la bicicleta y todo, y es una maravilla la recuperación en los escolares y eso, y es una situación verdaderamente espectacular. Sin embargo, depende mucho de las condiciones, de la nutrición, de la educación y de su estado inmunológico del niño. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿qué tanto afecta un niño obeso? Si les ha tocado niños obesos, si hacen hígados grasos. Sí, definitivamente. Bueno, retomando un poquito la pregunta del doctor Feynman, lo del reposo y lo de la dieta rica en carbohidratos, es que alrededor de todas las enfermedades hay muchos mitos, y alrededor de la hepatitis pues no es la excepción. Claro. ¿Sí? Las dietas ricas en carbohidratos, ricas en dulces, de hecho fomentan. Es que antes decían, ¿no? Sí. Denle muchos dulces. Denle muchos dulces. Sí, eso era una práctica muy común. Entonces estaba 40 días el niño sin actividad, comiendo dulces, Y subía de peso y con tanta azúcar incluso podían llegar a tener mayor afectación al hígado por hígado graso. Actualmente, por ejemplo, en cuanto a la actividad física, hace ya varios años se publicó un estudio durante una epidemia de hepatitis A en soldados del ejército de Estados Unidos. Pues separaron a 2 grupos, a los soldados que dejaron en reposo estricto y a los soldados que pues los pusieron a hacer algunas labores Y no muy intensas, pero de acuerdo a su capacidad. Y curiosamente se recuperaron antes los que tuvieron actividad física. Entonces eso de dejarlos en la cama 40 días, por supuesto, no tiene ningún sentido. Y yo creo que la lógica es, pues, hay que reposar todo lo que el niño se sienta mal. Pero los niños son increíbles. En cuanto se sienten bien, su primera prioridad después de dormir es jugar. Y al final comer. O sea, si ustedes ven un niño que empieza a jugar y a dar lata, ese niño ya se siente mejor. Ese va de salida. Definitivo. Y en cuanto a lo del hígado graso, sí, la obesidad es una causa muy preocupante de hígado graso. De hecho, cifras y cálculos que se han hecho, proyecciones a futuro, alrededor del año 2030 se calcula que la causa más importante de cirrosis en la población infantil mexicana va a ser hígado graso. Entonces, nuestras cifras de obesidad están muy altas, y no solo es una consecuencia cosmética, realmente tiene una implicación pues, metabólica, que es muy evidente cuando empiezan a tener problemas relacionados con la glucosa, con insulina, con diabetes. Pero se nos olvida que el hígado es el centro de choque donde todo eso llega, y pues no duele, no se manifiesta de ninguna manera que nosotros podamos percibir, pero sí se afecta. ¿Sí? Es que es impresionante, ¿no? Sí. Y en cuanto al aislamiento, Yo creo que Estefanía nos puede decir mucho mejor. Ya habías mencionado que Pues era depende, relativo, el ¿no? problema depende de la causa, ¿no? O sea, no todas, como lo hemos dicho, no todas las hepatitis se diagnostican. Entonces, a la hora de no diagnosticarlas, pues tenemos el riesgo de que se pase de un lado a otro. Y también depende mucho de cuál es la causa, ¿no? De qué virus, porque depende del virus la forma de transmisión. Si es un virus que se transmite fecal oral, como
como la hepatitis A, pues entonces es lavado de manos, ¿no? Continuo antes de preparar los alimentos, que estén bien lavados todos los utensilios, ¿no? Si hablábamos del adenovirus, aparte de eso, como también se transmite por gotas, tendríamos que traer cubrebocas, tendríamos que tener buena ventilación. Entonces sí depende mucho de la causa y del tipo de virus que cause esto, ¿no? Aquí tenemos otras preguntas. Comentan, doctores, ¿el color amarillento es exclusivo de la hepatitis? ¿Y si hay alguna otra manera de darse cuenta que la enfermedad ya es grave? Gracias, Cecilia. Aunque estaba diciendo Sergio y la doctora Estefanía que en los niños no siempre hay ictericia, o sea, el color amarillento, que es más común en los adultos. O sea, es un recordatorio a nuestra audiencia, y también felicitarlos porque la audiencia va a la alza ahorita en nuestro rating. Súper, sí. O sea, que los están Y hay otras escuchando causas de muy ictericia, bien. no solamente hepatitis, Sí, porque no. la pregunta era si hay otras causas, ¿no? Claro. A ver, Muchas causas. ¿nos puedes mencionar algunas, de favor? Hay muchas causas por las cuales una persona se puede poner amarilla. La gente siempre lo relaciona... Sánchez Vera con- ya vino a pagar. Órale. La gente siempre lo relaciona con hepatitis, Con pero hepatitis. en realidad hay algunos problemas, por ejemplo, cuando esto le pasa más a los adultos, pero cuando hay una obstrucción de las vías que llevan la bilis al intestino, por ejemplo, cuando tienen cálculos biliares, pues a veces pues la piel también se puede poner amarilla, y ahí el problema es una obstrucción, no es una infección como en una hepatitis. Y aquí también es muy importante señalar que hay gente que tiene la piel más amarillenta, pero por ejemplo en los ojos, que en lo blanco de los ojos no se nota mucho, y eso es muy común en algunos niños que consumen una gran cantidad de carotenos, que son precursores de la vitamina A que encontramos normalmente en las frutas y en las verduras de color amarillo, naranja. Zanahoria. Cuando comen demasiados alimentos con estos pigmentos, la piel, sobre todo en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, se puede empezar a poner más amarillita. A ver las palmas Y eso- de las manos. y- Sánchez Vera, y- que se toma su jugo de zanahoria todas las mañanas. ¿La tengo amarilla o verde? Buenos días, buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿La tengo bien, mis manos, doctora? Sí. Todo muy bien. A ver cómo estoy bien sano, siempre lo he dicho, pero no me creen. Déjenme presentarles a Enrique Sánchez Vera, comentarista radio y televisión y también colaborador de nosotros. Gracias. Aquí Buenos, con buenos los días, excelentes- doctores. Buenos días, buenos Qué buen tema, ¿eh? Bueno, ya no supe lo de la hepatitis, Eugenio. ¿Qué dijiste? Ah, no, Ah, deja que ya, acabe. es que- Pues llegaste Ah, pero tarde. ya le Nada vine más a interrumpir queríamos acá. mandamos un resumen. presentarte. Ahorita me mandas un resumen, ¿no? Por favor. Bueno, en resumen, no todos los que se ponen amarillos tienen hepatitis, ¿no? Realmente esa es la conclusión. Sí. ¿Y cómo saber que se está poniendo grave? Una hepatitis grave prácticamente siempre se ponen amarillos. Eso sí, o sea, la mayoría de los niños con hepatitis A no se ponen amarillos, pero los que se ponen graves siempre se pusieron amarillos antes. O cuando hay obstrucción de vías biliares. Sí, pero Siempre. eso Ese es ya no otro- necesariamente ese es tan otro grave. tipo. Exacto. Bien. O sea, si no me pongo amarillo, estoy sano, ¿verdad, ¿algún doctor? comentario acerca de esto? En cuanto a hepatitis, sí. O cuando es alcohólica, como en tu caso, que te pones unas Pero de ¿a poco un con mes? el alcohol se pone un amarillo? Sí, claro. No es cierto, Doc. Se pone uno rojo, pero no amarillo. ¿Quién le dice que amarillo se ¿Algún pone? comentario? No, yo creo que ya se tocó todo. Lo que más les preocupa ahorita es que simplemente con un dolor abdominal o que empiezan con diarrea o vómito ya es así, es que la nueva hepatitis, entonces seguro, y le quieren hacer todos los estudios. Entonces creo que hay como síntomas característicos como de empezar a estudiar en ese momento, que sería la coloración amarillenta, las evacuaciones de coloración blanquecina, y que la orina esté muy oscura. Ante eso, a lo mejor sí acudir, que se hagan exámenes, y dependiendo de cómo salga todo De esto, inmediato. ya ver si es necesario la hospitalización o algo más. Pero es mucho más común tener dolor abdominal, fiebre, vómito y diarrea por una infección gastrointestinal que por una hepatitis, ¿no? O sea, es un 95% más probable que tengan una infección
intestinal que una hepatitis. Entonces tampoco quiero que se asusten ante cualquier dato de dolor abdominal. Entonces, como esos 3 datos son los más característicos para hacer estudios de extensión y ver por dónde va la cosa, ¿no? ¿Sí han salido los datos? Perdón, ¿han salido los datos de los doctores? Sí, han salido de abajo. Sí. Ahora con esta nueva enfermedad, por llamarlo de alguna manera, en la posición médica, los hospitales, los consultorios, las clínicas están obligadas a dar esta información al gobierno a través de la Secretaría de Salud o algo así. ¿Estamos en esa fase que tenemos que hacer reportes o podemos seguir siendo un país con unas estadísticas de risa? No, sí, pero es como un criterio en específico, ¿no? Que es como un caso posible o sospechoso. ¿Y qué es esto? Es una hepatitis, o sea, que tengamos datos de inflamación del hígado con unos niveles de enzimas hepáticas arriba de 500, o sea, bastante altas, ¿no? Que se haya descartado que haya sido por los virus más comunes que son de hepatitis A, B, C, D y E, ¿no? Y que esté en el rango de edad menor de 16 años, principalmente menor de 10 años. Si tenemos estos 3 criterios, en ese momento se informa, se hace un reporte y se hace como investigación y estudio y todo esto. Pero si no tenemos estos 3 criterios, es poco probable que estemos hablando de esta nueva hepatitis. Sí, porque generalmente tenemos ese problema, ¿no? Tenemos estadísticas que siempre Súper para poder estudiar, leer, lo que sea, tenemos que utilizar de otros países. Pero bueno, nos obliga, ¿no? Como médicos a estar reportando los casos. El problema también es que no tenemos, como en todos los hospitales, los estudios para poder hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? O sea, son estudios específicos que no todo. Entonces también eso yo creo que nos causa problemas en poder identificar si eso no es. Ya. Interesante. Pero ya lo habías dicho, ¿no, Eugenio? Que no se espanten los mamás o los papás. Sí, la idea siempre del programa es informar, claro, tratar de dar una información clara a los papás. Sí. Abrimos varias preguntas con los especialistas que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos. Y siempre cerramos con la idea o el objetivo de que se acerquen a sus médicos para que traten de aclarar dudas y demás, ¿no? Y bueno, ser claros principalmente con la información. Claro. Y de las últimas preguntas, yo quisiera saber, doctor Clemen, porque ya hablamos de niños, ya hablamos de gente un poco mayor, pero si tú llegas al consultorio y te dicen que tu esposa está embarazada y tiene hepatitis, ¿hay algún problema con el producto? Bueno, es todo un tema. Venía hasta esa pregunta aquí también. Sí. ¿Cómo? Venía hasta esa pregunta también por una... ¿Ya me adelanté? Sí. Gracias. Es que la había hecho Eugenio y la mandó a la web. Es un batazo. Y bueno, es una buena pregunta. O sea, número uno, ¿qué le vas a hacer, no? A la paciente embarazada que tiene cualquier enfermedad tipo viral. Obviamente hay enfermedades virales que son teratogénicas. ¿Qué significa? Son enfermedades que provocan malformaciones o daños directamente al bebé. Y también depende a qué edad del embarazo les da. Sí es importante y lo vimos también con COVID, por ejemplo, con COVID, o sea, no hay una transmisión directa pero, y aquí está el pero, no es siempre, ya se ha visto que sí en algunos casos ha habido la transmisión directa de la mamá al bebé, o inclusive en el momento del parto. Lo más importante de esto es pues ver en nuestra paciente pues que no se deteriore, que sea así y como vimos, si es depende del tipo también de hepatitis y puede ser una cosa totalmente transitoria, puede ser que dependiendo del momento en el que le agarró en el embarazo, no le afecte directamente al bebé. Puede ser. Ok. Sí, pero normalmente si es en el primer trimestre del embarazo,
puede llegar ocasionar algún... Puede llegar 100%. Sí, pero después del primer trimestre normalmente Es menos riesgoso, ¿no? menos riesgoso, totalmente. Y ahí pues no es una justificable de interrupción de la Por gestación. supuesto. No creo. No. Al menos que, Nada más esté en peligro, ¿no? La vida sí, de la exactamente. madre o de... Exactamente. Y Y No, nada más no hay llevar el seguimiento de la gestación y estarla monitoreando, Exactamente. salvo que estuviese en riesgo el binomio, ¿no? Cuquita Pero- Cardoso, doctor, perdón, dice que qué tipo de hepatitis no se cura. ¿No se Bueno, cura? No se cura. Pregunta La- que si bueno, algún tipo la de C, hepatitis no, Sí, se Sí. ahí hay una clasificación. Nosotros, por el tiempo que duran las hepatitis, las clasificamos como agudas, las que duran poco tiempo, y las crónicas. En general, las hepatitis crónicas hay de muchas causas. De las infecciosas, las causas más comunes son hepatitis B y hepatitis C. Y aunque hay tratamientos ya muy efectivos, una proporción de ellas normalmente no se curan, ¿sí? Y pueden progresar a cirrosis y a cáncer de hígado. Entonces, hay que cuidarse. hay que cuidarse mucho, exactamente. Sí. Ahora, hay otras hepatitis que no son de origen infeccioso. Por ejemplo, hay unas hepatitis autoinmunes, ¿no? La hepatitis autoinmune es una enfermedad incurable que causa hepatitis crónica, es controlable, pero realmente pues, puede no tener una curación como tal. Y dice aquí que cómo se puede manejar un hígado graso, que es Ahí está. muy común en nuestra población. Bueno, el hígado graso se trata como no nos gusta que se traten las cosas, con dieta y con ejercicio, nada más. ¿Con eso? Sí, una buena alimentación, Señor Santana. perder peso es muy importante, o sea, bajar peso, y sobre todo no es nada más bajar kilos, es cambiar nuestra composición corporal. Es muy importante disminuir el porcentaje de grasa corporal y sobre todo la grasa que está cubriendo a nuestras vísceras, a los intestinos y al hígado. Si nosotros logramos disminuir esto, mejora nuestra resistencia a la insulina, y el hígado sí se puede llegar a limpiar, es decir, sí se puede reducir el hígado graso. Ahora, cuando el hígado graso ya ha progresado a un estado donde el hígado se inflama, ya no se llama, en términos médicos eso se llama esteatosis hepática, pero cuando se inflama por la grasa se llama esteatohepatitis. Y para ponerlo en términos reales, es igualito al hígado graso que tienen los alcohólicos. O sea, para el hígado es igual de malo estar obeso que ser alcohólico. Anda. O sea que está teniendo disfunción. Absolutamente. Hay inflamación crónica y todas las inflamaciones crónicas del hígado terminan igual. Terminan haciendo cirrosis y terminan con mayor riesgo de hacer cáncer. Muy bien. Mi esposa Marisela te manda muchos saludos, Eugenio, Gracias. por ser el pediatra de Emiliano. Sí. Que muchas gracias por ser comerciales. pediatra, dice mi Sí. esposa. Marisela, mi querido Eugenio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, claro ¿no? que sí. Doctores, ¿por qué mencionan que el brote de hepatitis en niños es considerado inusual? ¿Se trata de un adenovirus? ¿Y qué es un adenovirus? Excelente programa, gracias Karina. Súper. Pues mira, como lo platicábamos un poquito, el adenovirus es uno más de los muchos virus que existen. Dentro de este género en específico existen varias especies, ¿no? Justo el adenovirus son 7 especies, y dentro de estas 7 especies existen serotipos, y de estos serotipos hay más de 50. Pues lo que quiere decir es que hay muchos diferentes tipos de adenovirus. No es un virus nuevo, es un virus súper conocido, como les había comentado. Es la principal causa de infecciones respiratorias y gastrointestinales en niños menores de 5 años. Entonces, lo que no sabemos es por qué está causando más inflamación del hígado. Normalmente sí pudiera llegar a causar, pero normalmente son en niños inmunocomprometidos, o sea que tienen su sistema inmunológico alterado, por lo cual el virus puede dar un poco más fuerte. Pero normalmente en los niños que están sanos, que tienen un buen sistema inmunológico, las infecciones por adenovirus no son tan graves. Entonces, esa es como todavía la duda que tenemos, no sabemos exactamente por qué está dando cuadros más severos, y no quiere decir que la hepatitis no sea común en los niños, como dice el doctor Sergio Díaz.
muchos ya estuvieron expuestos a hepatitis y a lo mejor ni nos dimos cuenta. El problema que ahorita nos está llamando la atención es por qué está dando este cuadro grave, ¿no? Si antes era el 0.1% de que era una hepatitis grave y ahorita estamos entre el 8 y 10% de que de hepatitis grave, eso es lo que nos está llamando la atención. ¿Por qué están haciendo esta respuesta tan fuerte? ¿Por qué están necesitando trasplante de hígado? ¿Y por qué está causando mortalidad? Eso todavía no lo sabemos. Muy bien. Dice, ¿hay alguna diferencia de hepatitis en un adulto a un niño? ¿El tratamiento o el cuidado es el mismo? Gracias y excelente programa, dice Karina. En términos generales, sí. O sea, obviamente dependerá de la causa, porque no es igual tratar una hepatitis A que una B. Pero las hepatitis, digamos, agudas, que son las que normalmente se quitan después de un tiempo prácticamente solas, se tratan igual. Lo que sí es un hecho es que a los adultos les da un poquito más fuerte, son más sintomáticos. La gente que ha tenido hepatitis A de niño, por ejemplo, pues normalmente la pasa menos mal que cuando les da ya de adolescentes o de adultos. Igual que varias otras Igual que virales. La mayoría, yo diría. Exactamente. ¿Sí? Como varicela, etcétera. Que, sí, que le dan a un adulto a los adultos les da más feo que a los niños en general. Tienen más datos de comorbilidad de un adulto. Esa es la verdad. Y yo creo que, como todo, una hepatitis mal cuidada en un niño puede ser su futuro, ¿no? En cuanto a la función hepática, porque lo que decían, esto a la larga lo puede llevar a una malfunción, a una cirrosis o a otro tipo de alteraciones metabólicas muy importantes. Entonces, no hay que dejar a la ligera un tipo de padecimientos de estos. Siempre hay que acudir al médico, al gastroenterólogo, al especialista en este tipo de trastornos, porque si un niño no es tratado adecuadamente, puede a la larga tener problemas en su edad adulta. Así de sencillo. Y de momento el niño pues, aparentemente va bien y las repercusiones van después. Y entonces tiene que tener mucho cuidado. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Jaime, creo que tienes algunas. Sí, varias. Unas que ya se contestaron, gracias por las preguntas, Coquita Cardoso y SH Santana. Y viene otra, dice, ¿qué podemos hacer para proteger a los niños y evitar que les dé hepatitis, pese a que ya se vacunaron? Gracias, excelente programa, dice Alejandra. Pues igual, ¿no? Es lo que hemos dicho de las medidas preventivas, ¿no? Adecuada alimentación, que hagan ejercicio, lavado de manos, uso de cubrebocas, comida bien cocinada. En general estas son las medidas, pero para casi todas las causas infecciosas. ¿Algún alimento puede ocasionar hepatitis, por ejemplo? Que pregunta Cristina. No, alimentos así, no sé si a lo mejor un té quisieras hablar de eso. Sí, eso ¿no? Es muy importante en nuestra cultura. Un alimento como tal no. ¿El té hace daño, doctor? Pero es que no, ya no me lo voy a tomar. No digamos que los tés que todos conocemos de manzanilla, eso, pero en muchas partes de nuestro país hace daño. Se hacen mezclas de hierbas silvestres que incluso pueden venir contaminadas con algunos hongos y puede ser muy tóxico. Y de hecho esa es una de las causas de hepatitis fulminante que decías tú, o de hepatitis grave que podemos llegar a ver. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los remedios herbolarios o algo así que no están muy bien. Doctor, ¿por qué me anda usted recetando eso, doctor Canales? Es que mucha gente toma muchos tés y cree que son inocuos o sus hierbas y acuérdense que todos los medicamentos tienen orígenes naturales y hay hierbas o tés que son farmacológicamente muy activos
y que tienen repercusiones metabólicas importantes. Claro. ¿Algún té en especial, doctor, que pueda ser malo, por llamarlo así? No, es que Hay mucho. en realidad no conozco una Que no tiene un combinación nombre. Así como especial. que el té de limón o el No, té no, de... no, por ejemplo. ¿No podrá ser el té de anís? Anís Según o yo, El de anís de sí. estrella, ¿no? Que daban mucho en Ajá. los Es niños. neurotóxico, sí, eso Que lo Que era comentamos. malísimo. El té de anís estrella natural que se extraía directamente de algunas plantas, podía ser tóxico, sobre todo para los bebés más chiquitos, que son a los que se los daban para tratar los cólicos. Sin embargo, bueno, eso no tiene toxicidad Y fue- hepática, sino Ok. toxicidad a nivel neurológico. ¿Qué es peor? Y se usaba... Pues bueno, Pues igual de Bueno, se mal. todo, usó ¿verdad? muy Todo es malo. comúnmente, ¿no? Pensamiento Se usó mucho ese té de anís de estrella. Era una cuestión cultural, eso lo platicamos en una de las Ajá. mesas aquí en una ocasión, té- donde el té teníamos de al niño anís de con mucho estrella. cólico, le daban las gotitas y hasta sonreía. Y traía un pasón el niño ahí durísimo, no le quitó el cólico, sino lo que pasa es que ya veía pobrecita, elefantes voladores. andaba viendo pero elefantes eso es lo- rosas y todo el es otra pobre cosa, niño. sí. Pues sí. Ay, entonces hay que tener cuidado con esos test. Hay que tener cuidado con esos test. Sí, ¿verdad? Mucho cuidado entonces. Sí, y por ejemplo que se empezó a usar la famosa uña de gato y todo eso. Ay, un buen, las- un buen. que empezó a ser neurotóxica, ¿no? Y mucha gente que toma semillas y todo eso y que a la larga pueden ocasionar muchos problemas. Exactamente. El señor Santana dice el té de años, no entiendo, el té de años es neurotóxico. Anís. Sí, perdón, el té de anís. Hay Pues que ya lo leerle dijo el bien. doctor, que de repente empieza, y ya lo dijo también Eugenio, que empiezan a ver elefantes rosas y todo eso, entonces sí, Pero es poquito un efecto neurotóxico. transitorio del sistema nervioso central, no tiene que ver el hígado. Muy bien, ahí está, ya está la respuesta. ¿Algo más, Jaime? Yo sí tengo una pregunta. Hemos visto a los recién nacidos en los que son ictéricos, se les sube Con la bilirrubina, como la canción, ¿verdad? Se les sube la bilirrubina y hay en algunos casos en los que hay algo que se llama kernicterus. El kernicterus, ¿Qué es eso? ahorita lo van a decir que no los los doctores, dejas es un- hacer. ya Hombre, es que cuando no la, los dejas la bilirrubina terminar. entra Ignorancia, al no. sistema nervioso. Aviéntale y como puede- la masa canuta, aviéntale un aguazo de esos. Eso puede pasar con algún lactante que tenga hepatitis y que sus niveles de bilirrubina sean elevados. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que podemos contestar una Sí, sí. parte Eugenio y otra parte yo, porque con la hepatitis se eleva normalmente una fracción de la bilirrubina que se llama bilirrubina directa Directa. o conjugada. Esta, ¿qué quiere decir? Pasó la bilirrubina, que es un producto de desecho de la destrucción natural de nuestros glóbulos rojos, se convierte en una sustancia que se llama bilirrubina, entra al hígado y el hígado le pega una molécula para poderla sacar hacia el intestino. Una vez que esta molécula se pega, esta sustancia ya no puede entrar al cerebro. Entonces la bilirrubina directa no puede causar kernicterus y la gente con hepatitis normalmente no tiene un problema de depósito de bilirrubina en el sistema nervioso central. Pero la bilirrubina, antes de que el hígado le pegue esta sustancia, queda libre y puede llegar a pasar hacia el cerebro, sobre todo cuando está la barrera hematoencefálica, que es la que evita que las cosas pasen directamente a nuestro cerebro. Eso puede, sobre todo, afectar a los recién nacidos en los primeros días de vida y sobre todo cuando son prematuros, pero es la bilirrubina indirecta y yo creo que ahí Eugenio es el experto en esto porque es neonatólogo. Sí, aquí, aunque volvemos a tocar el tema de ictericia, nuestro camino es diferente. Para el servicio de neonatología, la ictericia es muy frecuente, tampoco no traduce algo muy grave, pero hay un porcentaje pequeño de estos niños que no recibieron un tratamiento o un diagnóstico adecuado en los primeros días de vida, y como bien dijo el doctor Sergio Díaz, existe un acúmulo a nivel del sistema nervioso central y podemos producir un dato neurológico o una enfermedad como tal, pero es otra situación. Este niño no está infectado, este niño técnicamente está sano,
generalmente asociado en algunos casos a esta destrucción de hemoglobina fetal para poder producir su hemoglobina de adulto, ¿no? Pero sí hay que dejar claro que si alguno de las personas que nos están escuchando relacionaron o recuerdan que su bebé les comentaron que había ictericia y su mente los llevó a la hepatitis, no va por ahí el camino. Perfecto. Y el manejo normalmente es para nosotros es fototerapia, hidratar muy bien, si es un tema de relación a grupos sanguíneos, no es muy manejable. De daño hepático. Pero no hay tratamiento médico, ¿me explico? Generalmente es fototerapia. Bueno, sí podemos poner tratamiento médico ya cuando es muy alta los valores y hay que hacer una neuroprotección. Pero estamos fuera de la plática de hepatitis relacionada a ictericia y más a neonato, que es nuestra área, ¿no? Muy bien. Estefanía, ¿algún tema para concluir? ¿Algo que nos quieras agregar? ¿Una conclusión final? Pues sí. De las posibles causas, se sospecha que sea viral. Dentro de los virus, el adenovirus y el SARS-CoV-2, ¿no? Son los que más se han detectado. 2 de la sintomatología que nos llama más la atención para hablar de hepatitis, coloración amarillenta, orina oscura y evacuaciones blanquecinas, ¿no? De los estudios diagnósticos, primero ir con el médico que examine y vea si es necesario mandar alguno en especial. Uh-huh. Y si hay datos de hepatitis, pues ver las diferentes causas, ¿no? Si se trata de hepatitis A, B, C, D, E, o si se trata de otros virus, o si se trata de algo farmacológico, inmunológico, o sea, que se vea la causa, no todas las hepatitis van a ser de la nueva hepatitis, ¿no? Y yo creo que lo más importante, las medidas de prevención, ¿no? O sea, siempre vamos a estar expuestos a virus, bacterias, hongos y parásitos, el mundo está lleno de esto. No podemos tener a nuestros hijos, eso es muy importante, siempre es así, es que ya no lo quiero llevar a la escuela, ya no lo quiero sacar al parque, que esté en la casa, en el cuarto, que no conviva con nadie, y realmente, o sea, es imposible tener a un niño o a una persona en una burbuja, no existe, siempre van a estar en contacto con virus, bacterias, no hay manera de como evitarlo, podemos prevenir un poquito, pero no hay manera de evitarlo. Entonces, tener en cuenta esto, más bien saber que existimos en un mundo así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para estar lo más tranquilos? Pues comer bien, hacer ejercicio, ¿no? Tratar de hacer la vida lo más normal posible con las medidas que ya hablamos. Y la vacunación, o sea, sigue siendo la principal medida de prevención para las infecciones, ¿no? Entonces, cualquier vacuna, ponérsela. Si tienen alguna duda, hablar con alguien experto en vacunación para que les aclaren las dudas y estén tranquilos sobre los efectos positivos. No existe una vacuna que se haya hecho para dañar a la persona, no existe. O sea, no es el plan. Nos queda clarísimo. Ya, bueno, se están pasando los teléfonos, pero de todos modos, recuérdanos tus datos, tus teléfonos. ¿Tienes alguna página? ¿Alguna página? ¿A qué hora sales por el pan? Realmente estamos en la unidad de pediatría, ¿no? Está ya ahí los datos, los teléfonos, y pues ahí pueden pedir, ya sea con los diferentes especialistas y subespecialistas que hay en la unidad de pediatría. Muy bien. Sergio, ¿alguna conclusión? Pues bueno, yo quisiera nada más cerrar diciendo que no cunde el pánico. Eso. Creo que hemos hablado mucho sobre enfermedad y estar pendientes, y realmente el número de casos que hay a nivel mundial no es muy significativo. No estamos como con el SARS-CoV-2 ante una pandemia donde todos estamos expuestos, que ahorita hay otra vez miles de casos. En el caso de la hepatitis aguda infantil hay pocos reportes a nivel mundial y esperamos que así se queden. O sea, es posible que siga habiendo algunos casos, pero no es como que vaya a haber una oleada masiva aislados, muy aislados. De hepatitis. Así es, son casos realmente aislados que, bueno, se han concentrado en hospitales importantes. Entonces yo creo que estar pendientes está bien, tener información está muy bien, pero tampoco vivir con pánico, ¿no? Okay, sí, porque hay muchas madres y padres que se apanican. Sí,
¿no? Y eso es lo que hay que dejar muy claro, ya lo había dicho Eugenio. Qué bueno que lo dices tú también, De doctor. compartir tu contacto. Tu contacto. Bueno, Sí. sí. También estamos en la unidad de pediatría, aquí en el Hospital Español y también en el Hospital Ángeles de Interlomas. Los teléfonos También creo que está también ya están. Estuvieron pasando. Doctores. Así es. Eugenio, ¿algo más que agregar? Nada, como siempre, agradecerles a todos los médicos invitados en la mesa. Es un tema que comparto mucho con el doctor Díaz. No hay que generar pánico, sino hay que estar informados y acérquense con sus médicos siempre, siempre con toda la confianza. ¿Dónde estás, Eugenio? Yo estoy igual en la unidad de pediatría, aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles Lomas. Muy bien, pues Muy bien. muchísimas gracias a todos. Pues los invitamos a todos ustedes a que se queden con nosotros al siguiente tema y pues vamos a mandar un corte. Y darles las gracias. Excelente, y de veras. Es un y privilegio. gracias y esperamos que vuelvan a felicidades. estar con No, nosotros. nada de que esperamos, doctor. Tienen que regresar. Sí, así, Fíjate, para dejarlo claro. ¿no? ¿Está bien? Regresa después de que no ha venido en cuánto tiempo y Bueno. nos regaña, ¿Cómo ves? Seguro van a haber más infecciones. Exactamente. Seguro. Tienen que regresar, doctores, por favor. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Listos para la Sonia, foto. Muchas gracias, Gracias. Sergio. Muchísimas Por gracias. estuvieron con Gracias. nosotros y la foto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11, transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.